Antes de pasar a la siguiente historia, si es tu primera vez aquí, por favor, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y presionar el icono de la campana para las próximas historias de terror. Necesitamos tu apoyo. Comparte estas historias con tus amigos y familiares. Gracias. Trabajo en una oficina pequeña y sencilla, ubicada en pleno centro. Nada fuera de lo común, unos pocos escritorios, computadoras y montones de papeleo esparcidos por todas partes. La mayoría de los días transcurren con calma, casi en silencio, aunque de vez en cuando tengo que quedarme hasta tarde para terminar algún proyecto. Esa noche en particular me quedé más tiempo del habitual. El edificio estaba completamente vacío, todos se habían marchado hacía horas. El único sonido era el zumbido constante del aire acondicionado. La luz de la pantalla de mi computadora era lo único que iluminaba la habitación, proyectando sombras largas y alargadas sobre las paredes. Aunque la oficina vacía a veces podía sentirse un poco inquietante, ya me había acostumbrado. Pero esa noche era diferente. Había algo en el ambiente, una quietud espesa, casi opresiva. A cada minuto que pasaba, la sensación de incomodidad crecía, como si algo invisible se cerrara lentamente a mi alrededor. Intenté concentrarme en el trabajo, ignorar esa inquietud persistente, pero me costaba. Finalmente, decidí tomar un descanso. Me recosté en la silla y miré a mi alrededor. Fue entonces cuando noté algo extraño. Desde el rabillo del ojo, me pareció ver una sombra moviéndose a lo largo de la pared más alejada. Un destello oscuro, fugaz, que parecía estar justo detrás de mí. Al principio lo atribuí al cansancio o al efecto de haber estado demasiado tiempo frente a la pantalla. Pero al observar más detenidamente, una mancha de oscuridad en la esquina del cuarto llamó mi atención. No era una sombra común. Era más espesa, más densa, casi como si tuviera peso propio. Parpadeé, tratando de aclarar mi vista, pero la sombra seguía allí. No se movía como una proyección de luz, parecía tener vida. Una especie de nube oscura, palpable, que no pertenecía a ese lugar. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Sentía, con creciente certeza, que algo me observaba desde esa esquina. Intenté convencerme de que era un simple juego de luces, un reflejo, pero por más que lo racionalizara, la sombra no desaparecía. Al contrario, se movía, sutilmente, como si respirara. La inquietud se convirtió en una punzada en el pecho. Aún así, sin saber por qué, me levanté. Caminé despacio hacia la esquina, impulsado por una mezcla de curiosidad y temor, mientras mi instinto gritaba que me alejara. A medida que me acercaba, el aire se volvió más frío. La sombra ya no parecía un efecto visual, era real. Una masa oscura, espesa, que giraba lentamente en el aire como si inhalara y exhalara. Mi corazón golpeaba con fuerza. Quise retroceder, pero mis pies no respondían. Estaba paralizado, clavado en el suelo, mirando cómo esa oscuridad se extendía hacia mí. Una niebla ligera comenzó a formarse en el ambiente. Podía ver mi aliento frente a mi rostro. Entonces, la sombra avanzó. Sentí un pavor tan abrumador que apenas podía respirar. Y justo cuando pensé que iba a tocarme, desapareció. Parpadeó y se desvaneció, tan repentinamente como había aparecido. El calor volvió a la habitación. El silencio regresó. Todo parecía igual, pero yo no lo era. Mi mente daba vueltas, incapaz de explicar lo que acababa de presenciar. Una sola certeza ocupaba mi pensamiento: había estado cerca de algo siniestro. Muy cerca.
Agarré mis cosas apresuradamente. Las manos me temblaban mientras empacaba. Al llegar a la puerta, lancé una última mirada hacia la esquina donde había estado la sombra. No había nada, pero el aire seguía siendo pesado, como si algo aún persistiera allí. Mis pasos resonaban en el pasillo vacío mientras me alejaba casi corriendo. El aire fresco de la noche me golpeó al salir, y aunque ayudó a calmarme, mis manos no dejaban de temblar mientras buscaba las llaves del auto. En el camino a casa, la escena se repetía una y otra vez en mi mente. Cada repetición me hacía cuestionar lo que había visto, pero había una verdad que ya no podía negar. No volvería a quedarme hasta tarde en esa oficina. Al menos, no en un futuro cercano. Durante la universidad, vivía en una pequeña casa de 2 pisos cerca del campus. No era mucho, pero era asequible, y mi amigo Jason y yo logramos salir adelante trabajando medio tiempo y sobreviviendo con préstamos estudiantiles. Jason era generalmente callado y reservado, aunque tenía algunos amigos que nunca me inspiraron demasiada confianza. Uno en particular me ponía especialmente incómodo, Cal. Había algo en el que simplemente no estaba bien. Siempre nervioso, mirando por encima del hombro, con un aire impredecible que te mantenía alerta. Lo había visto solo un par de veces, pero cada encuentro dejaba una sensación desagradable. Jason confiaba en él, así que nunca expresé mis preocupaciones, aunque, en el fondo, deseaba que dejara de traerlo a casa. Una noche, cerca de la medianoche, estaba en mi habitación estudiando cuando escuché pasos pesados subiendo por las escaleras. Reconocí la voz de Jason, baja, rápida, casi un susurro nervioso que apenas se oía a través de las paredes. Algo en su tono me hizo detenerme y escuchar con atención. No era raro que Jason trajera visitas, pero había tensión en su voz. Momentos después, escuché otra voz, la de Cal. No lo había visto en semanas, pero al reconocerla, mi incomodidad se disparó. Las palabras que intercambiaban eran rápidas, apagadas, casi desesperadas. Luego oí la puerta del sótano crujir al abrirse y cerrarse de golpe. Nuestro sótano era frío, húmedo y casi nunca lo usábamos. Tenía pisos de piedra resquebrajada, vigas viejas y un olor persistente a moho. La idea de que alguien bajara allí a esas horas me helaba la sangre. Movido por la preocupación, abrí cuidadosamente mi puerta y me acerqué a las escaleras, esforzándome por escuchar. Apenas distinguí la voz de Jason, tensa, diciendo: «Solo por unos días». Luego, Cal respondió. Su voz temblaba ligeramente. «No puedo quedarme allá afuera, hombre. Están por todas partes. La policía me está buscando. Necesito un lugar para esconderme». Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué demonios había hecho Cal para estar huyendo de la policía? La respuesta llegó enseguida, helada, como un golpe en el estómago. Caín murmuró, con la voz baja y cargada de rabia. No quise disparar. Solo era entrar y salir, pero se defendieron, y entré en pánico. No quería matarlos. Me paralicé. Caín había estado involucrado en un robo que terminó en muerte. Y ahora se escondía en nuestro sótano. Mi sangre se enfrió al entender la gravedad de lo que acababa de oír. Sujeté el pasamanos con las manos temblorosas. Quería huir, correr, llamar a la policía, pero el miedo me mantenía clavado en el lugar. La puerta del sótano volvió a crujir mientras Cal descendía. Escuché el eco de sus pasos desaparecer en la oscuridad.
Corrí de vuelta a mi habitación y cerré la puerta con sumo cuidado, el corazón latiendo con violencia. Me sentía como un prisionero en mi propia casa, con un asesino escondido justo debajo de mí. Los días siguientes, Jason estuvo inusualmente callado. Evitaba mi mirada, fingiendo que nada pasaba. Pero yo sabía la verdad. Cada crujido del piso, cada ráfaga de viento, me ponían al límite. Dormía mal, atormentado por la idea de que Cal seguía allí abajo, escondido. Entonces, una noche, lo escuché. Pasos. Lentos, cuidadosos, que provenían del sótano. Mi corazón casi se detuvo. Permanecí acostado, los ojos bien abiertos, mientras los pasos subían lentamente las escaleras. Se detuvieron al llegar arriba. La puerta se abrió con un chirrido. Contuve la respiración, y luego escuché cómo los pasos se retiraban, regresando al sótano, una vez más hacia la oscuridad. No podía seguir así. El miedo constante y la ansiedad me estaban consumiendo. A la mañana siguiente, mientras Jason aún dormía, salí de la casa y marqué al 911 con manos temblorosas. Mi voz era apenas un susurro mientras le contaba todo al operador. Sentía miedo, pero también un inmenso alivio. Minutos después, patrullas de policía rodearon la casa. Oficiales armados se movían con rapidez por la acera y entraron con determinación. Jason estaba en shock cuando los policías bajaron al sótano. Escuchamos gritos, forcejeos. Pareció durar una eternidad. Pero finalmente, lo sacaron. Kyle, esposado, tenía el rostro pálido y los ojos encendidos de ira. Al pasar frente a mí, me lanzó una mirada que me heló el alma. Una mirada fría, furiosa, que sentí como una amenaza, una promesa silenciosa de que esto no había terminado. Jason se mudó una semana después. Apenas volvimos a hablar. La casa se sentía más vacía, y, sin embargo, la presencia de Cal aún persistía. Era como si hubiera dejado algo atrás. Un peso en el aire, invisible, pero palpable. Una sombra que se aferraba a los rincones. Incluso ahora, algunas noches, creo escuchar pasos en las escaleras del sótano. Lentos. Cuidadosos. Resonando en mi memoria como un eco que nunca se fue. Antes de pasar a la siguiente historia, si es tu primera vez aquí, por favor, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y presionar el icono de la campana para las próximas historias de terror. Necesitamos tu apoyo. Comparte estas historias con tus amigos y familiares. Gracias. Cuando tenía 14 o 15 años, el patinaje lo era todo para mí. Era mi escape, mi manera de divertirme, de sentirme libre. A menudo salía a patinar sobre hielo con mis amigos los fines de semana, hasta que se ponía el sol. Esos fueron algunos de los mejores momentos de mi infancia, ser arrastrado por el viento entre las calles de la ciudad, mientras las risas de mis amigos y el sonido de las ruedas contra el concreto llenaban el aire. Pero hay una noche en particular que nunca olvidaré. Habíamos estado patinando en el centro, mostrando nuestros trucos nuevos, riendo, disfrutando. Al final de la noche tomé el autobús que me llevaba cerca de casa. Mis amigos no vivían por esa zona, así que viajé solo. Mientras el bus avanzaba rápidamente entre las luces de la ciudad, miraba por la ventana. Aunque las calles seguían llenas de vida, la noche tenía esa forma de volverlo todo más callado, más extraño, como la calma antes de una tormenta.
Bajé en una parada concurrida sobre una avenida que cruzaba de este a oeste. Desde ahí, solo necesitaba caminar 2 minutos para llegar a la intersección con mi calle, una vía más tranquila que corría de norte a sur. La ciudad quedó atrás mientras me internaba en esa calma. El único sonido era el golpeteo de mis pasos sobre el asfalto. Hacía frío, y una brisa ligera agitaba las hojas de los árboles. Al acercarme al cruce donde mi calle se encontraba con la principal, algo me llamó la atención. Un hombre apareció de pronto, bajando por una calle empinada. Iba en bicicleta, y surgió como si hubiera sido arrancado de la propia oscuridad. Conocía esa zona, ese camino llevaba a un sendero junto a un arroyo. Estaba familiarizado con él, pero ver a alguien salir de allí a esa hora me puso nervioso. Había algo fuera de lugar. Algo que mi instinto detectó de inmediato. Sí, la gente salía de noche, pero la presencia de ese hombre hizo que mi estómago se encogiera. No pertenecía a ese momento, ni a ese lugar. Aceleré el paso, intentando alejar esa creciente inquietud que comenzaba a adherirse a mí como una sombra. Pero el miedo no se iba. Vi que el hombre empezó a pedalear más rápido, acercándose. Y entonces lo escuché gritar. ¡Ey! Su voz rompió el silencio de la calle y me sobresaltó. No era una voz amigable. No sonaba como alguien que buscaba ayuda o simplemente quería saludar. Había algo más en su tono, algo que me puso en alerta. La adrenalina me invadió. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Pensé en correr directamente a casa, pero no quería llevarlo allí. Mi hogar era mi refugio, el único lugar donde me sentía seguro. No podía permitir que esa amenaza lo alcanzara. Seguí caminando, tratando de mantener la calma mientras mi mente iba a mí, buscando una salida. Entonces el hombre giró y, de repente, se detuvo frente a la escuela, bloqueando mi camino. Era mucho más grande que yo. Físicamente, me superaba al doble. Debía tener entre 30 y 40 años. Yo, en cambio, era un chico flaco, apenas un adolescente. ¿Qué hacía un adulto siguiendo a un joven por una calle oscura a esa hora? Me preguntó a dónde iba. Su voz arrastraba las palabras, como si estuviera borracho. Cada fibra de mi cuerpo me gritaba que algo estaba mal. Sentí los pelos de la nuca erizarse. Intentando fingir valentía, respondí con sarcasmo. No importa a dónde voy. Esperaba que eso bastara para que se alejara. Pero no fue así. ¿Quieres venir detrás de la escuela conmigo?, me preguntó. Sus palabras casi me paralizaron. La idea de estar a solas con ese desconocido en un sitio oscuro y vacío me aterrorizaba. Pensé en usar mi patineta como arma, pero dudé que pudiera defenderme contra alguien tan grande. ¿Y si lo enfurecía más? El miedo me invadía. Saqué mi teléfono y traté de llamar al 911, pero la línea estaba ocupada. Apreté la patineta con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. No tenía muchas opciones. Mis pensamientos se llenaban de los peores escenarios posibles. ¿Podría correr? ¿Gritar? ¿Golpear puertas? Las casas cercanas estaban oscuras, en silencio. Me sentía atrapado. De pronto, vi a una mujer mayor caminando a lo lejos, al otro lado del sendero. Estaba a unos 20 metros. Una figura solitaria, pero también un posible salvavidas. Corrí hacia ella sin pensarlo 2 veces, gritando por ayuda, ignorando al hombre que me seguía. Cuando la alcancé, le rogué ayuda. Mi voz temblaba. Ella se mostró a la defensiva al principio,
desconcertada por dos personas acercándosele de la nada en medio de la noche. No podía culparla. Entonces, se me ocurrió que tal vez hablaba polaco, el idioma de mi familia. Le pregunté. Cuando respondió que sí, sentí un alivio repentino. Le expliqué lo que pasaba, atropelladamente, pero lo suficiente como para que entendiera. Su actitud cambió de inmediato. Se volvió más amable, más firme. Me dijo que llamara de nuevo al 911. Intenté otra vez, pero la línea seguía ocupada. Mientras lo hacía, vimos al hombre darse la vuelta. Murmuró algo como "no quiero problemas" antes de girar su bicicleta y desaparecer tras la escuela, engullido por la oscuridad. La amenaza inmediata había desaparecido, pero mi corazón seguía latiendo con fuerza. Finalmente logré contactar con el 911 y reportar lo ocurrido. Dijeron que enviarían patrullas a revisar la zona. Más tarde me llamaron. No habían encontrado a nadie que coincidiera con la descripción. El hombre se había desvanecido tan rápido como había aparecido. Esa fue, sin duda, la experiencia más aterradora de mi vida. No quiero imaginar qué habría pasado si esa mujer no hubiera estado allí. Le estoy profundamente agradecido. Nada más sucedió esa noche, pero todo cambió para mí. Desde entonces, mi sentido de seguridad se transformó. Nunca había pensado en lo vulnerable que podía ser, incluso en lugares que conocía bien. Ahora lo sé, a veces, el peligro no tiene que venir de lugares lejanos. A veces está justo al doblar la esquina. Salí de la casa de mi amigo tarde por la noche. El cielo estaba completamente oscuro, sin una sola estrella visible. La autopista se extendía frente a mí, vacía y aparentemente interminable. El zumbido del motor y el silencio de la noche resultaban casi reconfortantes. Conducía tranquilo, con los faros cortando la oscuridad mientras a los lados, altos árboles se mecían suavemente con el viento. Había una calma única en ese tramo de carretera desierta, una sensación de paz difícil de encontrar en otro momento. Pero esa tranquilidad se rompió de golpe cuando miré el tablero. El indicador de combustible estaba peligrosamente bajo, mucho más de lo que había pensado. El pánico se apoderó de mí mientras intentaba recordar la última estación de servicio. No podía ubicarla. Y antes de poder reaccionar, el coche comenzó a titubear y se detuvo. Me orillé al costado de la autopista, justo en medio de la nada. El motor se apagó. La oscuridad se cerró a mi alrededor. Un escalofrío me recorrió la espalda. Estaba varado, rodeado por un bosque denso en ambos lados. El silencio que antes era reconfortante se volvió opresivo, casi amenazante. Rápidamente cerré las puertas y tomé el teléfono. Por suerte, tenía apenas suficiente señal para contactar a una grúa. Me dijeron que enviarían a alguien lo antes posible. Me quedé esperando en el coche, nervioso, escaneando la oscuridad en busca de cualquier movimiento. Cada sombra parecía cambiar de forma. Cada parpadeo de luz, cada murmullo del viento entre los árboles, me ponía más tenso. Pasaron los minutos, y el silencio se volvió insoportable. Miraba constantemente el espejo retrovisor, esperando ver los faros de la grúa, pero no había nada más que negrura. Entonces lo vi, un movimiento. Mi corazón se disparó. Giré la cabeza hacia la ventana del pasajero. Dos figuras emergían lentamente de entre los árboles. Se acercaban por el borde de la carretera. Su aspecto era inquietante.
Ropa sucia, rasgada, como si hubieran estado en el bosque durante días. Se acercaban despacio, y con cada paso mi pulso se aceleraba más. Se detuvieron justo junto a mi ventana. Uno de ellos levantó la mano y golpeó el cristal. «Ayúdanos», dijo con voz baja, apenas un susurro, pero cargada de desesperación. Algo en ellos no se sentía bien. Mis instintos me gritaban que no bajara la guardia. Me mantuve dentro del coche, las puertas cerradas. El segundo hombre intentó abrir la puerta del pasajero. Me alejé bruscamente, sintiendo una oleada de miedo. Temblando, marqué 911 y susurré al operador que 2 hombres estaban intentando entrar a mi vehículo. Me aseguraron que la policía estaba en camino, pero no podía dejar de pensar en todo lo que podía suceder antes de que llegaran. Los hombres seguían golpeando las ventanas, dejando huellas de manos en el vidrio empañado. Acercaban sus rostros a los cristales. Sus ojos, amplios y agitados, se encontraban con los míos. Suplicaban, pero también me inquietaban profundamente. Luchaba por no mirarlos directamente. Entonces, un destello de alivio, luces azules y rojas aparecieron en la distancia. Una patrulla se detuvo detrás de mi coche. Los hombres retrocedieron, alejándose hacia los árboles. 2 oficiales bajaron con linternas en mano, cortando la oscuridad mientras se acercaban a mí. ¿Está bien?, preguntaron. Asentí, todavía sacudido. Mi corazón seguía latiendo con fuerza. Uno de los oficiales me tranquilizó y luego dirigió su atención hacia el bosque. Tras una breve búsqueda, los 2 hombres emergieron lentamente, con las manos en alto. Ahora que estaban a la luz, pude verlos bien, estaban agotados, asustados. No eran lo que había imaginado. No se veían peligrosos, se veían desesperados. Mientras hablaban con los oficiales, escuché sus voces temblorosas y llenas de miedo. Bajé un poco la ventana para escuchar. No intentaban robarme ni hacerme daño. Estaban huyendo. Uno de los oficiales se volvió hacia mí, con una expresión sombría. Un grupo de criminales atacó recientemente a sus familias, me dijo. Han estado escondidos en el bosque, escapando. Los atacantes podrían seguir cerca. Un escalofrío me recorrió la espalda. Aquellos hombres no eran una amenaza, eran víctimas. Estaban huyendo por sus vidas. Rápidamente llamaron a refuerzos. En cuestión de minutos, más patrullas llegaron. Algunos oficiales se quedaron para escoltar a los 2 hombres a un lugar seguro, mientras otros se adentraban en el bosque con linternas para buscar a los responsables. Yo permanecí en mi coche, con las manos apretadas al volante, observando cómo los policías desaparecían entre los árboles. Saber que personas armadas y peligrosas podrían estar ocultas cerca me hizo sudar frío. No pasó mucho tiempo antes de que los encontraran. Los criminales fueron sacados de entre las sombras, esposados, con rostros fríos y endurecidos. El alivio me invadió mientras uno de los oficiales se acercaba para decirme que todo había terminado. Estaba a salvo. Aún así, un escalofrío persistía. Miré las luces parpadeantes de las patrullas, los árboles imponentes y las sombras que parecían no terminar nunca. Lo que había comenzado como un viaje tranquilo se convirtió en una pesadilla. No podía dejar de pensar en los rostros aterrorizados de aquellos 2 hombres, acercándose a mi ventana, suplicando ayuda. La policía me agradeció por mantener la calma, pero apenas registré sus palabras. Solo quería salir de allí y volver a la seguridad de mi hogar. Una vez que encendieron mi coche, miré una última vez hacia el bosque oscuro antes de conducir, esperando nunca volver a vivir algo así.
Antes de pasar a la siguiente historia, si es tu primera vez aquí, por favor, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y presionar el icono de la campana para las próximas historias de terror. Necesitamos tu apoyo. Comparte estas historias con tus amigos y familiares. Gracias. Faltaban solo unos días para Navidad. Era una noche fría, y acababa de terminar mi última clase del año. Finalmente, estaba de camino a casa, emocionado por el comienzo de las vacaciones. Mi familia se había ido a Escocia por el fin de semana, dejándome solo en casa. Para mí, era una oportunidad perfecta, un par de días tranquilos, sin clases ni responsabilidades, solo descanso. Al llegar, el aire invernal se sentía crujiente contra mi rostro. La nieve bajo mis botas hacía ese sonido familiar, limpio, casi reconfortante. La casa estaba a oscuras, en completo silencio, y no había señales de vida. Aunque la idea de estar solo por unos días era algo inquietante, también me resultaba bienvenido después del ritmo agotador de la universidad. Encendí las luces, cerré la puerta y dejé mi bolso. El calor del interior me envolvió al instante, relajando mis músculos tensos. Subí a mi habitación, me quité la chaqueta y sentí como el estrés comenzaba a evaporarse. Lo primero que quería era una larga ducha caliente. Y así lo hice. Después, caminé descalzo hacia la cocina, sintiendo el contraste entre la alfombra tibia y los pisos fríos. El único sonido era el leve zumbido del refrigerador. Me preparé algo sencillo con sobras y cené en silencio, disfrutando de cada bocado. Luego me dirigí a la sala de estar, encendí la consola y me acomodé en el sofá con los auriculares puestos. Me sumergí en el juego, desconectándome por completo del mundo exterior. Durante la primera hora, estuve completamente absorto, hasta que escuché un golpe seco proveniente del piso de arriba. Me congelé. Aún tenía el control entre las manos. Pensé que quizás algo se había caído, un libro, tal vez, o algo mal apoyado en mi escritorio. Traté de ignorarlo. Pero volvió a suceder. Esta vez más fuerte. Un golpe pesado, vibrante, como si alguien hubiese dado un paso firme justo en mi dormitorio. Me quedé quieto. No tenía miedo del ruido en sí, sino del hecho de que no debería haber ningún ruido. Estaba solo. Eso lo sabía con certeza. Mi corazón se aceleró. El silencio que siguió al golpe fue asfixiante. Mis piernas temblaban, mis pensamientos giraban sin control. ¿Debía subir a revisar? ¿Y si había alguien en la casa? ¿Y si no era alguien? Los instintos tomaron el control. Crucé la sala rápidamente y cerré la puerta con llave. Luego me acerqué a la ventana y miré hacia afuera. El cristal se empañó con mi respiración. Todo estaba inmóvil. La nieve cubría la calle, no había coches, ni luces. Era como si el mundo se hubiese detenido, pero algo se había movido arriba. Temblando, tomé el teléfono y marqué al 911. Le expliqué al operador que creía que alguien había entrado a la casa. Me aseguraron que enviarían una patrulla lo antes posible, pero los minutos se sentían eternos. Cada crujido me sobresaltaba. Mis ojos no se apartaban de la puerta cerrada, mis oídos tratando de detectar cualquier sonido desde el piso superior. Esperaba, aterrado, que quien fuera no bajara. Finalmente, vi las luces azules parpadeando en las paredes. La policía había llegado. Sentí una oleada de alivio.
Corrí a la puerta y dejé entrar a los oficiales, aún temblando. Uno subió las escaleras mientras el otro se quedó conmigo, haciéndome preguntas. Traté de describir los sonidos, aunque ya no estaba seguro si los había imaginado en medio del miedo. Pasaron unos 20 minutos antes de que el oficial que subió regresara. Se le veía tranquilo, pero lo que dijo hizo que el suelo se hundiera bajo mis pies. Alguien entró. Parece que fue por una ventana abierta en tu dormitorio. Mi estómago se contrajo. Estaba seguro de haber cerrado todas las ventanas antes de salir esa mañana. No parece que hayan robado nada, continuó. Probablemente se fueron al escucharte entrar. Un escalofrío me recorrió la espalda. Los golpes no habían sido solo ruido. Había sido alguien. Alguien había estado en mi casa. Y yo ni lo había notado porque estaba distraído jugando. La policía revisó el resto de la casa. No encontraron a nadie más. Me sugirieron que pasara la noche en otro sitio, pero me negué. No quería abandonar mi casa, aunque ya no se sentía como un refugio seguro. Cuando cerré la puerta tras ellos, la realidad me golpeó con fuerza. Alguien había estado justo encima de mí, en mi habitación, mientras yo estaba abajo, completamente ajeno a su presencia. Esa noche intenté dormir. Pero cada pequeño sonido me sobresaltaba. Cerraba los ojos y los abría de inmediato, imaginando sombras moviéndose, pasos en la alfombra, manos empujando puertas. La casa, que siempre había sentido como mi santuario, ahora se sentía invadida. Ajena. Amenazante. Nunca olvidaré esa sensación, la certeza de que algo estuvo allí, observándome, a solo unos metros. Y yo, sin saberlo. He vivido sola por más de 2 años. Mi nombre es Linda, y mi esposo está en el ejército de los Estados Unidos, destinado en el extranjero. Me he adaptado a esta vida tranquila y solitaria, aunque a veces puede ser difícil. Mi pastor alemán, Max, es mi compañero constante. Es grande, leal y protector, y eso me hace sentir segura, incluso cuando estoy sola. Una noche de viernes, acababa de terminar de limpiar después de la cena. Los únicos sonidos en la casa eran el suave zumbido del refrigerador y el ocasional crujido de los pisos. Afuera, el viento susurraba entre los árboles y las ramas golpeaban contra las ventanas, pero no presté mucha atención. Cuando vives sola, te acostumbras a todos esos pequeños ruidos nocturnos. Mientras limpiaba las encimeras de la cocina, Max yacía tranquilamente cerca. De repente, sus orejas se levantaron y soltó un gruñido bajo y retumbante. Me congelé, con el corazón latiendo fuerte. ¿Qué pasa, chico?, susurré, aunque no esperaba respuesta. Entonces escuché un débil crujido, como pasos sobre la grava en la entrada. El ruido apenas era audible, pero me puso los pelos de punta. Max saltó ladrando con fuerza, tenso frente a la puerta. Caminé hacia la ventana y levanté ligeramente la cortina para mirar afuera. No había nadie, pero la luz del porche proyectaba un resplandor inquietante sobre el patio. Max siguió ladrando, paseándose inquieto cerca de la puerta, su cuerpo en máxima alerta. Traté de calmarme, pensando que probablemente era solo un animal deambulando. Vamos, Max, hora de dormir, dije, esperando aliviar nuestros nervios. Apagué las luces y subí las escaleras, con Max siguiéndome de cerca. Una vez en mi habitación cerré la puerta, sintiéndome un poco más segura. Me acomodé en la cama, tirando las mantas hasta la barbilla, mientras Max se acostaba a mi lado,
sus ojos vigilantes escaneando la habitación. Con las puertas cerradas y las ventanas tapadas, la casa se sentía pequeña y segura. Eventualmente, me quedé dormida, aunque una inquietud persistente me acompañaba. Horas más tarde, me desperté sobresaltada por un fuerte estruendo. Mi corazón latía con fuerza mientras me sentaba en la cama, escuchando atentamente. Max estaba de pie, gruñendo ferozmente. No podía respirar, alguien había entrado. Un frío me recorrió la espalda mientras bajaba corriendo las escaleras. Escuchaba pasos lentos y deliberados resonando en la sala de estar. Mi pulso retumbaba en mis oídos mientras alcanzaba el teléfono con las manos temblorosas y marcaba el 911. Mi voz apenas era un susurro mientras suplicaba ayuda al operador, explicando que alguien estaba dentro de la casa. Desesperada por sentir alguna seguridad, cerré la puerta del dormitorio y me apoyé contra ella, agarrando el pomo con los dedos blancos como el papel. Max se posicionó frente a mí, su gruñido aumentando, listo para defendernos a ambos. Los pasos continuaron moviéndose de habitación en habitación, cada uno acercándose más. De repente, se detuvieron. Contuve la respiración, esforzándome por escuchar algo que me indicara dónde estaba el intruso. El silencio me envolvía, roto solo por el lejano sonido de sirenas acercándose. El alivio se mezcló con el miedo mientras escuchaba las sirenas hacerse más fuertes, pero sabía que aún no había terminado. Finalmente, escuché la puerta principal abrirse y los gritos de la policía al entrar en la casa. Me quedé donde estaba, demasiado asustada para moverme, hasta que un golpe firme sonó en la puerta del dormitorio. «Es la policía, señora, ahora está segura», dijeron. Con manos temblorosas, abrí la puerta. Mi mirada se encontró con dos oficiales parados en el umbral. Max soltó un gruñido de advertencia, pero sabía que solo estaba siendo protector. Los oficiales explicaron que habían atrapado al hombre abajo. Lo seguí hasta la sala de estar, aunque mis piernas se sentían débiles e inestables. La puerta principal colgaba abierta, su cerradura destrozada, y el aire frío entraba enfriando toda la casa. Allí, en la parte trasera de un coche de policía, estaba el intruso. Su cabello salvaje y desordenado, sus ojos enloquecidos y una sonrisa perturbadora me helaron la sangre. Uno de los oficiales se acercó con una expresión sombría. «Hace tiempo que no veíamos a este tipo», dijo. «Te ha estado siguiendo durante semanas, sabía que vivías sola y que tu esposo estaba despegado. Esta noche finalmente intentó entrar». Las palabras me cayeron como un puñal helado. Ese hombre me había estado observando, aprendiendo mis rutinas, esperando el momento perfecto para atacar. Me estremecí al pensar en él merodeando afuera, quizás incluso mientras yo realizaba mis actividades diarias. A medida que la realidad se asentaba, mis rodillas se debilitaron y sentí una ola de náuseas. Esto no había sido un robo al azar, él había planeado todo, sabiendo que estaba vulnerable. Al mirar alrededor de mi casa, ahora llena de oficiales de policía, me sentí como una extraña en mi propio hogar. Mi santuario había sido profanado, y el pensamiento de que me había estado siguiendo, observando cada uno de mis movimientos, me llenó de un miedo desconocido. Max se apoyó contra mí, sintiendo mi angustia, y enterré mis manos en su pelaje, encontrando consuelo en su presencia. Él había estado allí para protegerme, alerta ante el peligro cuando yo no tenía idea. Aunque estaba agradecida por estar a salvo, el conocimiento de que había sido vigilada tan de cerca me perseguía. Sabía que, incluso después de que el hombre se hubiera ido, esa inquietud persistiría. Esa noche, mi sentido de seguridad se rompió,
y cada pequeño sonido en la casa se sentía amplificado. Cada crujido era un recordatorio de que alguien había invadido mi mundo, y aunque él estaba encerrado, no podía sacudirme la sensación de que, de alguna manera, nunca estaría realmente sola de nuevo. Entregar pizzas suele ser una tarea sencilla, y el señor Pelón era mi cliente más leal. Cada jueves por la noche, su pedido era siempre el mismo, una pizza grande con mucho queso y carne. Vivía en una casa vieja y deteriorada en las afueras de la ciudad, rodeada de altos árboles que le daban un aire aislado y espeluznante. No lo veía con frecuencia, pues prefería mantenerse solo. En lugar de contestar la puerta, tenía un sistema peculiar, usaba un trineo de cuerda para bajar la pizza desde su porche hasta el garaje, y desde ahí la recogía desde dentro de su casa. Por extraño que pareciera, así hacía las cosas. Un jueves por la noche, recibí una llamada del propio señor Pelón, algo inusual ya que normalmente hacía su pedido en línea. Esta vez pidió 2 pizzas y, con una voz extraña, insistió en que usara el método del trineo. Había algo raro en su tono, pero lo descarté pensando que tal vez tenía compañía y necesitaba más comida. Así que me dirigí a su casa, recorriendo el camino oscuro y familiar a través del bosque, como tantas veces antes. La casa apareció a lo lejos, tenue, iluminada solo por una luz en el porche delantero. Sin embargo, esta vez noté algo extraño, el trineo de cuerda no estaba. Me quedé junto al auto con las pizzas en la mano, mirando la casa silenciosa. Algo no estaba bien, pero no podía identificar qué. Me acerqué con cautela al porche, esperando que el trineo apareciera, pero no sucedió. La casa oscura y quieta parecía observarme. Justo entonces, vi movimiento, una sombra cerca de la ventana del sótano. Me congelé. Era una figura encorvada y enmascarada junto a la ventana. Cuando me di cuenta de que la miraba, se ocultó rápidamente. El corazón me latía con fuerza mientras una ola de miedo me invadía. Algo estaba muy mal. Rápidamente corrí hacia el costado de la casa y miré con cuidado por la ventana del sótano. Había una pequeña abertura en las persianas, justo lo suficiente para que pudiera ver el interior. Lo que vi me revolvió el estómago, más figuras enmascaradas moviéndose en el sótano oscuro, arrastrando algo pesado por el suelo. Mi corazón se aceleró al darme cuenta de que era el señor Pelón, atado con cuerdas y luchando débilmente. Pude escuchar cómo comenzaban a golpearlo, los sonidos amortiguados de los golpes enviando un escalofrío repugnante por mi cuerpo. El pánico se apoderó de mí y, con las manos temblando, busqué mi teléfono para llamar al 911. Tartamudeé al describir al operador las figuras enmascaradas en el sótano del señor Pelón. Me aseguraron que la ayuda estaba en camino, pero esos minutos parecieron una eternidad. Parado junto a mi auto, pizzas aún en mano, no quería dejarlo allí, pero sabía que no podía enfrentarme a esos atacantes solo. Observé ansiosamente cómo las figuras continuaban arrastrándolo por el suelo, golpeándolo con brutalidad. Cada puñetazo resonaba en la quietud de la noche, y me sentí completamente impotente. Finalmente, las luces rojas y azules de los coches de policía parpadearon al final de la calle, iluminando los árboles a mi alrededor. Los oficiales se movieron rápido, rodeando la casa y rompiendo la puerta. Me quedé quieto, agarrando las pizzas, mientras escuchaba el alboroto. Pude oír gritos amortiguados y pasos retumbando dentro. Los atacantes intentaron huir, pero la policía fue más rápida, sacándolos uno a uno,
sus rostros ocultos por máscaras espeluznantes y sin expresión, vestidos completamente de negro. Cuando finalmente sacaron al señor Pelón, sentí una mezcla de alivio y miedo. Apenas consciente, con el rostro magullado y el cuerpo dolorido por las cuerdas, apenas podía mantenerse de pie. Pero logró lanzarme una débil mirada de agradecimiento antes de ser llevado a la ambulancia. Mientras la policía esposaba a los enmascarados, un escalofrío me recorrió al pensar qué podría haber pasado si no hubiera llamado por ayuda. Nunca supimos por qué lo atacaron. No hubo señales de robo ni demandas, solo violencia sin provocación. Más tarde, visité al señor Pelón en el hospital. Yacía conectado a equipos médicos, su cuerpo cubierto de vendajes, frágil en aquella cama. Apenas pudo esbozar una sonrisa al verme. Las cosas no habrían salido bien si no hubieras llamado, susurró. Sus palabras dejaron un escalofrío en mis huesos. Aún escucho los golpes brutales, y la imagen de esas figuras enmascaradas me persigue. ¿Por qué harían algo tan horrible a un hombre mayor, que vivía solo y nunca molestaba a nadie? La policía nunca descubrió el motivo. Los atacantes se negaron a hablar. Parecía que solo querían sembrar terror. Todavía pienso en esa noche. Cada jueves, al pasar por la casa del señor Pelón, el recuerdo de esas máscaras sin vida me hace estremecer. Nunca olvidaré la mirada de miedo en sus ojos, el sonido de la violencia, ni la impotencia que sentí esperando a que llegara la policía. A veces no puedo sacudirme la sensación de que alguien, en algún lugar, todavía está observando, esperando a su próxima víctima. Antes de pasar a la siguiente historia, si es tu primera vez aquí, por favor, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y presionar el icono de la campana para las próximas historias de terror. Necesitamos tu apoyo. Comparte estas historias con tus amigos y familiares. Gracias. La noche era fría y silenciosa, apenas interrumpida por el leve susurro de los árboles y el aullido distante del viento que resonaba en la vasta naturaleza salvaje de Alaska. Estaba acampando en medio de la nada con mi amigo Mac. Habíamos montado nuestras tiendas junto a un viejo camino de tierra, a millas de cualquier señal de civilización. Este era el tipo de lugar al que solo se aventuraba quien buscaba estar completamente solo. El camino era accidentado, apenas un sendero estrecho que se extendía entre los árboles, interminable en el bosque. Tras un largo día de senderismo, nos fuimos a dormir temprano. A pesar del frío de la noche, me sentía cálido y cómodo dentro de mi saco de dormir, arrullado por el silencio y la sensación de aislamiento. Pronto caí en un sueño profundo, seguro en medio de la nada. Pero en algún momento de la noche, me desperté sobresaltado por un ruido. Al principio no lo reconocí, pero a medida que se acercaba, el sonido se hizo más fuerte y rompió la quietud. Neumáticos crujiendo sobre la grava. Abrí los ojos y miré hacia arriba, tratando de entender lo que pasaba. ¿Un coche aquí, a esta hora? Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras me sentaba dentro del saco. A través de las finas paredes de la tienda, vi los faros iluminando el camino justo afuera. Escuché el vehículo pasar, las luces proyectando breves sombras sobre nuestro campamento. Luego, el coche siguió su camino y las luces desaparecieron. Aliviado, me volví a acostar intentando sacudirme la inquietud. Probablemente solo era un coche pasando, aunque algo no se sentía bien. Después de todo, estábamos profundamente en el bosque, y nadie baja por este camino, especialmente de noche.
Cerré los ojos esperando volver a dormir, pero la sensación incómoda persistía. Justo cuando me estaba quedando dormido, el sonido regresó. El coche volvía. Me senté de nuevo, con el pulso acelerado, viendo cómo los faros se acercaban más brillantes esta vez. El vehículo se movía lentamente, acercándose a nuestras tiendas. Se detuvo a unos 40 pies de distancia, inundando el campamento con una luz blanca y dura. Contuve la respiración, paralizado. El motor zumbaba suavemente, los faros me hacían sentir expuesto, como si las personas dentro pudieran vernos claramente, mientras nosotros no podíamos ver nada de ellos. Max seguía durmiendo, ajeno a la situación. Consideré despertarlo, pero el miedo me mantuvo quieto. Pasaron los minutos y el coche permaneció detenido, sus luces enfocadas en nosotros, como si estuvieran observándonos, esperando. Mi corazón latía con fuerza mientras debatía qué hacer. ¿Debería esconderme o confrontar a quien estuviera ahí? El silencio se rompió cuando la puerta del lado del conductor chirrió al abrirse. Vi el contorno oscuro de un hombre saliendo, su figura silueteada contra las brillantes luces. Se quedó junto al coche por un momento, luego comenzó a caminar hacia nuestras tiendas. Sus pasos eran lentos y deliberados, la grava crujía suavemente bajo sus botas. Se movía como si nos inspeccionara, circundando el campamento. Lo que más me inquietó fue su silencio, no llamó ni hizo ningún ruido aparte de sus pasos y el bajo ruido del motor. Era el único sonido en la noche. Mi corazón latía con fuerza en el pecho y el miedo me paralizó. Ni siquiera podía gritar para despertar a Mac. El hombre continuó su patrulla silenciosa, su sombra moviéndose a través de los haces de luz. Desde dentro de la tienda podía ver sus pies acercándose a solo pulgadas de donde yacía, como un depredador evaluando a su presa. Contuve la respiración, esperando que perdiera interés y se marchara, rezando para que no intentara abrir la tienda o hacer algo peor. Después de lo que pareció una eternidad, los pasos finalmente se detuvieron afuera de mi tienda. Pude oír su respiración constante, inquietantemente cerca. Mi piel estaba fría de sudor y luché contra el impulso de correr, sabiendo que no había a dónde ir. Estábamos a millas de cualquier persona, varados en el corazón de la naturaleza salvaje. Finalmente, el hombre se dio la vuelta y se alejó. Sus pasos desaparecieron mientras regresaba a su coche. La puerta chirrió al cerrarse y el motor rugió al encenderse. Los faros se movieron mientras el coche giraba y lentamente arrancaba por el camino, desapareciendo en la noche. Me quedé allí, incapaz de moverme, escuchando atentamente cualquier señal de que pudiera volver. Pero el silencio regresó y la noche permaneció quieta. Tras un largo y tenso momento, tomé una respiración temblorosa, sintiendo como mis músculos se relajaban lentamente. Mis manos temblaban y mi corazón latía con fuerza mientras trataba de procesar lo que acababa de suceder. Mike murmuraba en su sueño a mi lado, ajeno al terror que acababa de romper. Me quedé despierto el resto de la noche, escuchando cada sonido, cada susurro del viento que me hacía saltar. La imagen del hombre rodeando nuestras tiendas me perseguía, sus movimientos lentos y silenciosos repitiéndose una y otra vez en mi mente. Me preguntaba qué quería, por qué había venido, y qué podría haber pasado si no hubiera decidido irse. Cuando la primera luz del amanecer finalmente rompió a través de los árboles, sentí una ola de alivio invadirme. El calor y el brillo del sol disiparon parte del miedo, pero el recuerdo de esa noche permanecía vívido. Empacamos nuestras cosas rápidamente y dejamos el campamento sin decir mucho. El bosque, que una vez fue un lugar de paz, ahora se sentía más oscuro y siniestro.
Ese hombre había dejado una marca en la naturaleza salvaje y aunque se había ido, su presencia persistía en las sombras de los árboles.